seguir con el presente simple. Como les dije la última vez, vamos a completar, a cerrar la primera etapa con la tercera actitud del hablante, que es la del negativo. Con el verbo be, lo único que hacíamos era agregar el not después del verbo, ¿sí? ¿Se acuerdan? I am not, you are not. Y esto aparte tenía una forma contractada. I'm not, you're not o you aren't. En el verbo be teníamos dos formas contractadas que nos permitían unir el verbo con el sujeto o el verbo con el not. Con los verbos comunes cambia un poquito la situación de una forma muy parecida a la del interrogativo, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos que teníamos un verbo auxiliar? El verbo auxiliar do, que podía tomar la forma de do o does según fuera el sujeto, ¿ok? Lo mismo vamos a tener que hacer en el negativo, perdón, ¿sí? Lo que vamos a hacer es agregar el auxiliar inmediatamente después de nuestro sujeto. El mismo efecto del uso del auxiliar va a tener cabida aquí en el negativo, pues el verbo principal va a pasar a estar en infinitivo, ¿sí? Porque la parte gramatical la toma el auxiliar. ¿Ok? Entonces, la estructura de una oración negativa de un verbo común sería la siguiente: sujeto, auxiliar, not, o sea, la negación en sí, y el verbo principal en infinitivo. En inglés sería subject, auxiliary, do o does, según corresponda, not y main verb in the infinitive. Y por último el complemento, si es que lo hubiere. ¿Ok? No es muy complicado, es cuestión de acordarse de que el auxiliar solo se usa con verbos comunes y que puede tomar una u otra forma según sea el sujeto. Siempre acordarnos que la tercera persona del singular es la que nos introduce el cambio. ¿Bien? O sea, si no aparece en he, she, it, el auxiliar siempre va a ser do y el verbo principal el mismo del infinitivo. Cuando aparece el sujeto de tercera persona del singular es cuando cambia la forma. ¿Ok? En el afirmativo agregará s, es o ies según corresponda. En el interrogativo recordemos que teníamos el auxiliar al principio de la oración, pero lo que cambiaba era justamente eso, ¿sí? Respecto del sujeto. Si teníamos una tercera del singular, iba a ser does, si no, do. Y el verbo principal en infinitivo. En el negativo pasa exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el orden y que agregamos el not. ¿Ok? El auxiliar va a ser do o does dependiendo de que nuestro sujeto sea o no tercera persona del singular. De todos modos, el verbo principal siempre va a quedar en infinitivo. Entonces, el ejemplo que habíamos visto de interrogativo lo habíamos tomado desde un afirmativo, el you work every day. Y habíamos pasado el you work every day a interrogativo, es decir, do you work every day? Y ahora vamos a ver cómo quedaría esta misma oración en afirmativo en negativo. Como les dije, sujeto, dijimos you work every day, el sujeto es you. Por lo tanto, como tenemos que usar el auxiliar es do, porque el sujeto es you. Luego del auxiliar agregamos el not y por último el verbo en infinitivo, work. Y a eso le agregamos el complemento que en este caso es every day. Entonces quedaría you do not work every day. En el negativo también tenemos una forma contractada, una para cada forma del auxiliar, una para do y otra para does. Do not equivale a don't y does not equivale a doesn't. Para ir más o menos dándole un cierre completo a esto, vamos a ver también un par de ejemplitos con tercera persona del singular para que quedemos claros en la diferencia.
Ok. Dijimos, por un lado, you work every day. Podemos decir en tercera persona del singular, Paul works every day. Paul equivaldría a he, ¿verdad? Pasamos esas dos oraciones a interrogativa. Do you work every day? Does Paul work every day? Y por último a negativo. You do not work every day. O you don't work every day. Y la otra sería Paul does not work every day. O Paul doesn't work every day. ¿Ok? Bueno, esto sería lo esencial para poder trabajar tranquilos con el presente simple. Yo les voy a pasar ejercitación como siempre para que ustedes vayan ensayando, practicando y haciéndose más sueltos, ¿sí? Estando más tranquilos a la hora de usar el presente simple con los verbos comunes y no solo con el verbo. Por ahora los dejo con esto, ¿sí? Tranquilos, yo les paso ejercitación, ustedes practican y vemos la próxima clase con que seguimos. Bien, chicos, lo de siempre, suscribirse al canal, activar las notificaciones para recibir el aviso de nuevo material. Ok, bye bye, see you next class.